Televisa presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Si Me Dicen No Vengo, el espacio de debate de Noticieros Televisa. Esta noche el gran debate. ¿Por qué no aprueban en el Congreso la ley que sanciona con más dureza la trata de personas en México? La trata de personas es el segundo delito que más ganancias deja al crimen organizado en el mundo, solo después del tráfico de drogas. Eso le da una dimensión. Hay cálculos que hablan de una utilidad de 37,000 millones de dólares al año. México ocupa el quinto lugar en Latinoamérica en este delito por ser un país de origen, tránsito y destino de las víctimas de la trata. En nuestro país se calcula que hay 20,000 personas víctimas de la trata. En la Ciudad de México, de 2012 a la fecha, se han rescatado 1,300 mujeres víctimas de traficantes. Por esto hay 300 delincuentes detenidos enfrentando proceso, y espero que no salgan, y 120 inmuebles asegurados, porque antes no se aseguraban. En medio de esto, después de 4 años de permanecer de una cámara a otra ahí en el Congreso, el pasado 27 de octubre el Senado aprobó reformas a la ley contra la trata de personas para imponer penas de hasta 50 años de cárcel a quien enganche, reclute, consiga, transporte, aloje, oculte o retenga a una persona con fines de explotación. A quien mantenga a una persona en condición de esclavitud, la pena es de hasta 30 años y aumentará 2/3 partes, es decir, casi 20 años más, cuando hay agravantes como el hecho de que la víctima sea menor de 12 años o muera a consecuencia de la explotación. El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados, que le hizo 47 modificaciones. Pero los senadores insisten en que se respete la redacción original de 22 de ellos, sobre todo los que tipifican como delito penal la trata. El Senado ha explicado que esta ley tiene que estar alineada con los instrumentos y tratados internacionales, fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Esta convención define la trata de personas como el transporte de personas por medio de coerción, engaño o consentimiento, incluso para el propósito de explotación como trabajo forzado, consentido o prostitución. Actualmente ese proyecto está en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y nada más le recuerdo que el periodo ordinario termina ahora en 3 semanas, el día 15 de diciembre, y no veo cómo vaya a salir, pero yo agradezco esta noche mucho, y estoy muy contento a esta mesa la confianza de venir a este estudio, a la diputada Carolina Monroy, secretaria general del PRI. Carolina, muchas gracias, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. A la diputada del PRI, Julieta Fernández, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas. Julieta, muchas gracias, buenas noches. Joaquín, buenas noches. A Patricia Lamendi, fue subsecretaria de Relaciones Exteriores, experta en Derechos Humanos. Patricia, me da mucho gusto verte, muchas gracias por venir. Muchas gracias, buenas noches. A la senadora del PRI, Lucero Saldaña. Lucero, muy buenas noches. Buenas noches, Joaquín. A la senadora de Acción Nacional, Adriana Dávila. Adriana, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Y a la senadora del PRD, Angélica de la Parra, es presidenta de la Comisión de la Peña, discúlpame. Angélica de la Peña, discúlpame, por favor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Buenas noches a todas, y me da mucho gusto que esta sea una mesa integrada, sobre todo en estos días, por mujeres, que son los que están dando esta batalla. La mecánica, pues ya la conocen, ¿no? La recuerdo. Cada una de ustedes tiene 1 minuto para exponer y hasta 1 minuto para la réplica. Y a los 50 segundos se va a encender esta luz. Y cuando corran 10 segundos más, se va a apagar la luz, se ve el micrófono y entonces corremos el turno. ¿Por qué está congelada en el Congreso? Digo congelada pues porque no veo que avance la ley contra la trata de personas. Vamos a empezar la discusión. Carolina, diputada Carolina Monroy, ¿por qué no la aprueban? Con mucho gusto, Joaquín. Está en un proceso normal de análisis por todas las comisiones involucradas en Comisiones Unidas, y quiero recordar que llegó el 8 de noviembre de este año a la Cámara de Diputados. Es un tema que nos une a las expresiones políticas, es un tema que nos identifica en lo esencial, y existe un enorme compromiso, así lo percibo, de todos los partidos políticos. Pero sí subrayo que al Congreso, a la Cámara de Diputados, llegó formalmente el 8 de noviembre pasado. Senadora Angélica de la Peña, ¿por qué no progresa? Porque sí llegó hace unos días, pero ya había ido y venido del Senado a la Cámara. La Cámara de Diputados en la legislatura anterior revisó la minuta que les enviamos, duraron prácticamente un año en revisarla.
la heredaron a esta legislatura y nos la tuvimos que revisarla junto con los diputados, presidentes de las comisiones, a partir de que ingresan a esta legislatura, y entonces tiene ya muchos años este proceso, y efectivamente les contestamos, apenas enviamos, después de una gran discusión con los diputados, presidentes de las comisiones, cuáles eran los artículos que les aceptábamos en la revisión y cuáles no. Entonces es un proceso que lleva largo tiempo, y ahora les regresamos a ustedes la revisión que hicieron precisamente hace algunas semanas, pero tomando en consideración de que ya tenemos un tiempo discutiéndola. Gracias. A ver, vamos a ver, diputada Julieta Fernández, presidente de la Comisión Especial para este tema. ¿Por qué no progresa? ¿Por qué va y viene? Algo debe haber que no mire, se atora. La primera ley sobre trata de personas fue publicada en el 2007. Era una ley muy incipiente, era el principio de ir combatiendo la ley contra la trata. Después, en el 2012, se hace una ley que ya incluye pues muchas cuestiones de trata y cuestiones también en el gobierno federal. Es una ley mucho más completa y está en funciones desde el 2012. En el 2014 es el Senado el que promueve la ley, se vota por unanimidad y viene al Congreso federal. Esta pues se analiza, se regresa, que no fue obviamente en esta legislación, sino fue en la pasada. Tarda la Cámara de Senadores pues prácticamente más de un año y después regresa otra vez el 8 de noviembre. Entonces apenas se está analizando en las comisiones de justicia y en las comisiones no podemos... Pero a ver, senadora, gracias, Julieta. A ver, senadora, pero ¿por qué va y viene? Es que no lo entendemos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con honestidad. Y la verdad es que sí hay un problema. ¿Cuál? El problema es que se está confundiendo la trata de personas. Hay quienes piensan que la trata de personas es la explotación. Hay quienes piensan que la trata de personas es el tráfico de personas, que son cosas completamente distintas. Y la ley actual, Joaquín, no funciona. La ley vigente que fue hecha en 2012 no funciona, no sirve. Nosotros hemos insistido como Senado en cambiar esta ley porque evidentemente lo que queremos es la protección integral de las víctimas, pero también el castigo, porque es una ley de naturaleza penal, a los tratantes. ¿Qué es la trata de personas? Bueno, la trata de personas comúnmente, coloquialmente, para decirlo de alguna forma, es la comercialización de los seres humanos. Los tratantes no son los explotadores necesariamente, son los que surten el mercado de los explotadores, de tal manera que no pueden marcarse solo con un fin de explotación en términos de carácter sexual, que es como se ha venido planteando. Nosotros hemos percibido que hay muchos más, hemos planteado muchos más fines de explotación establecidos en los distintos instrumentos internacionales. Señora senadora, a ver, Patricia, ¿por qué no avanza esto? ¿Cómo lo ves desde afuera? Bueno, mira, en primer lugar creo que hay que decir que México tiene actualmente una ley general para prevención, sanción y erradicación de la trata y apoyo a víctimas. Es una ley general que finalmente cubre a todo el territorio nacional y que a nivel internacional tiene un señalamiento de que es una legislación de avanzada, con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, creo que habría que decirlo, que no sirva, pues me parece preocupante el señalamiento de la senadora, en el sentido de que si no sirve una ley, no tendríamos las sentencias que se tienen en México. Y solo en el Distrito Federal existen 258 sentencias. Es decir, hay cosas muy interesantes. También es una ley que permite una mayor protección a la víctima. Estamos hablando de la esclavitud moderna. Entonces, creo que es importante ubicarnos. No es solo protección, explotación, es esclavitud. Bien, muchas gracias. Patricia, senadora Lucero Saldaña, ¿por qué no sale? Es que yo no alcanzo a entender por qué no sale. ¿Cuál es el punto? Ya me lo decía la senadora. Hay un punto de desacuerdo. Definitivamente sí. Tú lo has mencionado. Esto representa el segundo negocio ilícito mundial. Tiene que ver con dinero, tiene que ver con mercado y, bueno, pues en nuestro país hemos tratado de hacer análisis diagnósticos, mesas de trabajo, foros. La Cámara de Origen fue el Senado. Estamos viendo inconsistencias en la ley actual. Estamos preguntando
si funciona, porque la gente quiere saber cómo me va a servir una ley, cómo me va a atender la institución, si los delincuentes, los tratantes están fuera y las personas inocentes están dentro, ¿está funcionando o no la ley? Entonces sí, para nosotros es necesario reformarla. Bien, voy a hacer una entrada y regreso y yo estoy de acuerdo. Muchas veces el culpable está en la calle y el inocente está en la cárcel. Les recuerdo que este programa se transmite por las plataformas de Televisa. En este momento estamos en vivo en Facebook, Noticieros Televisa y Televisa Televisión. También en el portal de Noticieros Televisa. También lo podrá ver al terminar en la plataforma de Blim. Esperamos sus comentarios a lo largo de esta transmisión en Twitter y en Facebook. El hashtag que ahí está abajo, ya lo sabes, si me dicen no vengo. Esto es. A ver, senadora Adriana Dávila, dígame. Quería hacer un apunte. ¿Cuál es? Muy simple. Mira, por ejemplo, Patti Olamendi, Sí. que a quien yo le reconozco su trabajo como abogada, dice: los cambios a la ley van a hacer más difícil que las víctimas prueben la explotación y ayudan a los abogados de los tratantes. Es una declaración. Dos cosas que en esta declaración se evidencian, y con mucho respeto para Patti. Es evidente que está confundiendo la trata con la explotación, y que el origen de la declaración además es confuso, ¿no? Porque que se esté difundiendo miedo a las víctimas para decirle que esta ley que estamos modificando y que las modificaciones van a hacerla más difícil, pues ella como abogada sabe que los medios comisivos los tiene que acreditar el Ministerio Público, no los acredita una víctima. Pero además es mentira que los instrumentos internacionales digan que está bien hecha la ley, que es modelo. No es cierto. El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México dice en el escenario legislativo que en México no se castiga el delito de trata de personas, se castiguen otros delitos, no el de trata de personas. Lo dice la UNODC, lo dice la ONU. Me parece que es fundamental ese tema. Para alusiones, Patricia. A ver, mira, yo creo que sí hay una confusión y quizá es el origen del problema de la reforma que las senadoras presentaron y que yo en su momento lo hablé con la senadora Adriana Dávila y le dije, el problema es que ustedes están viendo una ley que va a proteger a víctimas de un tipo de explotación que es prácticamente ya esclavitud, con una visión de derecho penal y no con una visión de derechos humanos. Este fue mi primer señalamiento desde hace años. Esta ley que ustedes están promoviendo no tiene esa visión. Regresaron e hicieron cambios y tan era real que cambiaron su primera versión. Eso es real. Segundo, los medios comisivos. Pues los medios comisivos no lo tiene casi la mitad de ninguna legislación de trata en el mundo. Yo no sé por qué la preocupación. Para mí la preocupación es la carga de la prueba para las víctimas. Y eso creo que es un tema muy fuerte y muy serio que tiene que discutirse. Bien. A ver, la contrarréplica y enseguida voy contigo. Sí. Perdón, yo sí quiero decir que esa es una ley de naturaleza penal. El 73 constitucional nos lo mandata, definir tipos penales y sus sanciones. No tenemos por qué estar inventando. Y perdón, nosotros estamos fundamentando, tú fuiste subsecretaria de Relaciones Exteriores, eres internacionalista, Pati. Tú sabes perfectamente que tenemos que aplicarnos al protocolo, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene 3 protocolos, uno del de Palermo. Y en el protocolo de Palermo, más su manual, más su ley modelo, te dice que hay 3 elementos esenciales del tipo penal, que son la conducta, los medios y los fines. Eso no lo inventamos ni Angélica, ni Lucero, ni el Senado. Esto lo dicen instrumentos internacionales, que la propia ONU incluso ya nos dio por escrito que está de acuerdo con las reformas al Senado del tipo penal, que es el que tenemos que definir, que está en el artículo 10. Y cuando tú defines en el artículo 10 qué es la trata, tienes que definirlo de acuerdo a este instrumento internacional. Desde hace 16 años estamos fuera de los instrumentos internacionales. Tú eres internacionalista, de tal manera que tienes que saber perfectamente que estamos fuera. Adriana, senadora de la Peña. Gracias. Bueno, en primer lugar, es importante aclarar que las senadoras de todos los partidos políticos y senadores
no estamos modificando la ley en la materia simplemente por un capricho. Es verdad que sorprendentemente encontramos una gran resistencia, fuertes resistencias a tocar la ley actual, por los intereses que hay alrededor del tema. Y nos parece importante también reconocer que hay un proceso legislativo de discusión. Puede haber muchas iniciativas y el proceso legislativo de discusión a llegar a un dictamen tiene todos los cambios que se tengan que dar. Eso pasa absolutamente en todas las iniciativas. De tal manera que lo que enviamos como minuta a la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, con consenso además, como insisto, con las presidencias de la Comisión de Justicia. Gracias, Angélica. Ahora vuelvo contigo, Julieta. Sí, bueno, es muy importante saber, porque he estado escuchando como si la ley no sirviera. Y creo yo que hay 637 sentencias a nivel nacional y estamos viendo, hace 2 semanas vimos en los periódicos, el FBI juntamente con el gobierno del Distrito Federal tuvieron a bien detener 2 personas que estaban en trata en la Merced. En 2014 la PGR detuvo a 3 integrantes de la familia de Tenancingo y hay muchos casos concretos de trata de personas. Son 2013 víctimas que han sido rescatadas gracias a la ley de trata y la responsabilidad que tenemos nosotros es no legislar al vapor, es hacerlo responsablemente y es que la ley sirva para no solamente en el ámbito federal detener a más personas y llevarlas a prisión, sino también el prevenir, el limitar pues, la trata y el transporte de las víctimas. Patricia. Mira, yo creo que nadie se niega a reformar una ley, es una facultad del Congreso. Puede ser en Cámara de Origen y demás, una colegisladora. Yo he insistido en que logramos finalmente, después del 2003, en que México depositó los instrumentos de ratificación del protocolo, que tuviéramos una legislación que cubriera todo el espectro nacional, es decir, a través de una ley general. Antes cada estado legislaba como se le daba la gana y eso generaba más desprotección. Tenemos una ley general. Yo creo que hay que hacer un ejercicio, con todo respeto para las legisladoras, de evaluación del nivel de cumplimiento de la ley actual, con fiscales, con jueces, con gente que está operando la ley, que nos diga dónde pueden estar los obstáculos. Pero no se ha hecho ese ejercicio y es necesario porque estamos hablando de víctimas. Claro que no, se hizo. Claro que A ver. Bueno, Claro que sí. es que hay una historia en ese sentido. Bien, vamos a ver. Senadora, ¿se hizo o no? En el Senado tuvimos un proceso de años con foros públicos, mesas técnicas, con personal de los gobierno, de gobernación, de procuraduría, FEBINTRA, estuvo Relaciones Exteriores. Estuvimos trabajando abiertamente en conferencia también con Cámara de Diputados de la pasada legislatura, siempre público y con el afán de ver qué diagnóstico, de dónde partíamos. ¿Sirve o no sirve la ley? Hay diagnósticos como este, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay recomendaciones de la ONU, del Comité sobre Derechos Humanos, que nos pide reformar la ley vigente porque no está considerando las conductas. Bien, permítame un momento, tengo que ir a un corte y vengo con ustedes. Vengo contigo, Carolina, después del corte. Voy a unos anuncios. Esto es si me dicen no vengo. Yo le puedo decir algo. En Tlaxcala hay toda una comunidad. Todo el pueblo, toda la comunidad que está dedicada, toda a la trata de personas. ¿Y sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Nada, absolutamente nada, a la vista de todos, con el conocimiento de todos. Yo he presentado reportajes y ¿sabe qué ha ocurrido? Absolutamente nada. Eso es impunidad. Eso es una vergüenza. Esto es, si me dicen no vengo, continuamos. Vamos a ver algunos tweets, ¿sí? ¿Cómo está esto?
Paco Ortega dice, castigo a los consumidores, sin demanda no hay trata. Claro. Por Por eso ¿sí? la reformamos. Igual que para las drogas, pero el tema es que sí hay. Ese es el tema. Jorge Marcos dice, grandes personalidades para un gran tema, trata de personas. Ya es una red de avanzada, urge legislar ya, pero responsablemente. Claro. Ariel Martínez, trata de personas es uno de los peores delitos que puede haber en México. Y además lo agrava la impunidad. Silvia Otero reportera. Ley de trata congelada, pero aprueban otras fast track como Ley General de Víctimas cuestionable. No veo congruencia. Que ese es otro gran tema, la ley de víctimas. Ese es otro gran tema. César Méndez me dice, la trata es un acto repugnante, afecta a la persona que lo sufre y a la sociedad en general, que digo yo, lo tolera de algún modo, aunque sea mirando para otro lado. Daniel Tuncheo, el Senado solo le importa lo que les conviene, claro, el pueblo y la violencia, eso no está en sus planes. Bien, ¿cómo van las tendencias? No, pues no sé. Arriba América, Chivas, pues ¿quién puede? Pues es que es muy difícil competir. Competir contra la América, sí, caray. Bueno, pues están muy contentos de estar ahí en segundo lugar si me dicen no vengo. Bueno. Ahí vamos arriba de Vamos a América. Es que los Pumas jugaron anoche. No, los Pumas. Jugaron anoche. Carolina. Joaquín, existe de origen una confusión en lo que significa el tipo penal de trata. Y es justamente, en mi opinión, el centro de la discusión. Se confunde de pronto con secuestro, se confunde con acoso o abuso sexual. Se cree incluso que las víctimas somos solo mujeres. Se supone también en torno a la trata que el delito en sí es explotación sexual y también existe la explotación laboral. Hoy somos puras mujeres en esta mesa. Sí. Gracias por convocarnos y representar al género. Eso. Porque me parece que este asunto no solo es un tema de mujeres. Esto tendría que ser un tema de la sociedad en su conjunto y que la solución, en mi opinión, tiene varios componentes. Desde luego, la definición y la garantía del Estado de Derecho. Esto significa la ley, una ley seria, bien argumentada en lo jurídico, dejando al margen los temas de partidos políticos. Por otra parte, bueno, pero, a ver, senadora de la... A ver, yo quiero retomar lo que dice ahorita Carolina. Es un asunto no de partidos. Así es. Es un asunto que tiene que ver con que pongamos cuál es el interés superior que nos motiva reformar la ley. Y no hay absolutamente ninguna duda de que lo que nos motiva es las víctimas y llevar a los tratantes, a los delincuentes, a la cárcel, que se les finque una responsabilidad penal. Hoy, apenas el 7% de las averiguaciones federales terminan en una sentencia. El caso de Tlaxcala, Puebla, etcétera, y tenemos montones de casos que recibimos todos los días, semanas en nuestras oficinas de niñas, adolescentes, niños que desaparecen. Hoy estamos discutiendo desaparición forzada en el Senado y muchos de esos casos son niñas, adolescentes que seguramente están en trata de personas. La ley no sirve, hay que modificarla, es lo que nos pide. Es perfectible. A ver, Julieta. Hay que mejorarla, claro. Es perfectible. Bueno, yo creo que nos motivan muchas cosas. En primero nos motiva que una niña de 11 años y muchísimas niñas hoy están siendo producto de la cuestión de trata de personas, de la explotación sexual, también los jornaleros agrícolas que están siendo explotados cotidianamente, los mendigos que vemos en las calles, los cortadores de caña. La ley de trata tiene 10 tipos penales diferentes. No solamente estamos hablando de esclavitud sexual, como a veces se piensa, y obviamente en México está sucediendo todos los días este crimen de lesa humanidad frente a nosotros y efectivamente hay una ley que es perfectible, pero lo más importante es que pueda haber fiscalías especializadas en cada uno de los estados, que se pueda ir combatiendo el crimen y que se pueda evitar sobre todo en la prevención. Ha hablado de un tema muy interesante en la trata, que es la explotación de jornaleros, de cortadores de caña, y yo diría de trabajadores de la construcción. Vemos que junto a las grandes obras, todas las mañanas llegan trabajadores de la construcción a ver si los escoge el capataz o el jefe de obra esa mañana y se dice estos 10 y los demás se quedan ahí. Pero también hay un tema. La senadora es de Tlaxcala, la senadora es de Puebla. Y hablamos hace un momento de esta
pues ya no le quiero llamar de esta subcultura, hablamos de esta delincuencia comunal, voy a llamarle así. Claro, ¿sí? Porque es delincuencia organizada, además. Además es Tenancingo y ahora se ha extendido el corredor a su estado, a Puebla, y no pasa nada, senadora. Claro. Exactamente. Es correcto. Se rompe el mito de que solamente son las playas, los centros turísticos, sino lugares donde hay miseria, donde hay pobreza, hay necesidad de que aclaremos y definamos, porque lo que queremos es darle libertad a las víctimas. No queremos que las víctimas sigan con ese robo de identidad, con ese robo de su libertad, de sus derechos. Es otra persona que no sabe que está siendo tratada y que necesita recuperar el desarrollo de su personalidad. Por eso es que aquí 3 senadoras de diferente partido, PRI, mujeres, PAN, RD. Es verdad, dijimos, por encima de colores, vamos a ver y mejorar la ley. Ese fue el objetivo. A ver, Patricia. La trata de personas ofende la dignidad humana, te quita tu capacidad de ser humano, te convierte en mercancía, te entrega brutalmente. Es un delito de lesa humanidad. Cuando el Senado reduce el tema y dice que solo es el desarrollo de la personalidad, estamos hablando de que le quite esa capacidad. Es un delito que nos destruye como seres humanos, que destruye niñas, niños, mujeres, hombres. Esto es una realidad en nuestro país. Estamos empezando a avanzar en una legislación. Yo quisiera, en verdad, que este tema lo pudiéramos llevar a una discusión mucho más seria, más técnica, pero también una situación de cuál es la realidad de las víctimas de trata en nuestro país. Yo he hecho varios estudios en México y en Centroamérica, y el nivel brutal de vulnerabilidad implica que el Estado tiene que protegerlas aún más. Por supuesto. A ver, senadora. Yo nada más quisiera plantear, justamente por lo que la diputada Julieta dijo, el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos 2014, 15 y 16 dice, recomendamos al Gobierno de México enmendar las leyes en materia de trata de personas. Esto lo dice, ¿por qué estamos hablando de Estados Unidos? Por algo muy simple. Estados Unidos le da dinero a México para Iniciativa Mérida, que es el combate a la delincuencia organizada transnacional, que es de donde parte justamente este delito y que tiene que entregar, por supuesto, cuentas. Pero además, fíjate, a mí me preocupa, el tipo penal de trata de personas es uno solo, los abogados lo saben. Lamentablemente en esta ley vigente, en la vigente, existen 26 tipos penales de explotación, no de trata de personas. Si quieren luego podemos discutir sobre explotación, pero el de trata es uno, es el artículo 10 y es el que tenemos obligación de armonizar con los instrumentos internacionales para castigar la trata de personas con los fines de explotación. Nadie está eliminando los fines de explotación, pero hay que tipificar bien la trata de personas que tiene estas 3 conductas que hemos insistido. Julieta. Sí, vamos a hablar sobre el artículo 10, que es el tipo penal. A ver, ¿qué dice el artículo 10? Porque estamos hablando como si todos fuéramos abogados. Como si todos fuéramos. Mira, cuando una persona asesina a otra, estamos hablando que le quita la vida. Sí. Y esto es muy claro en un tipo penal y eso es lo que se castiga, que le quites la vida a otra persona. El problema de la trata de personas es que le quitas la dignidad, le quitas la vida, le quitas la libertad, le quitas la integridad como ser humano. Y entonces eso es un poco subjetivo. Por eso es que cuando tú relacionas el tipo penal, en esta nueva modificación tiene que tener 3 supuestos. El tipo penal tiene que, además de trasladar a la persona con fines de explotación sexual o meterla presa en algún lugar, también tienes que amenazarla o pues darle una amenaza a ver, para fines didácticos y sin que corra el tiempo, por favor. Bueno. Yo quiero que alguien lea, por favor, el artículo 10. Aquí lo tengo. El vigente quiere. Aquí está. Pues el vigente, ¿no? Sí, nada más que, bueno. El tipo penal. Es que yo le diría que leamos el del protocolo de Palermo, que es el que nos manda. ¿Por qué no leemos el que dice la ley mexicana? Ok, el que dice la ley mexicana. ¿El que dice actualmente la ley o el que reformamos? No. ¿Cómo está en la actualidad para saber?
Dice, toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá una pena de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos correspondientes. Bien. Acá tiene dos temas, que es la conducta de delincuente, captar, trasladar, enganchar, etcétera, y el fin de explotación. Pero le faltan los medios comisivos que bien señala Julieta. Le falta cómo se comprueba que esa víctima que fue enganchada, que fue trasladada, que fue retenida, cómo se hizo, cómo cometió la conducta del delincuente, a través del uso de la fuerza, a través de la seducción, a través del abuso de una situación de vulnerabilidad. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el protocolo de Palermo, la ley modelo. Es que yo no me quiero meter con el protocolo de Palermo. Es que es el instrumento internacional. Sí, de acuerdo, pero yo quiero ver cómo está actualmente el artículo 10. Así está como te lo leímos. Tal cual. Así está como te lo leímos. ¿Y qué es lo que quieren modificar, Ángel? A ver, lo que queremos modificar es la definición de el delito materia de la ley. Es correcto. A ver. ¿No? ¿Cuál es el delito materia de la ley? A quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fin de explotación mediante la amenaza, B, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, C, el engaño, D, la seducción, E, el abuso de poder, F, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, G, el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra, o H, el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra. Bien. A ver, entonces, Esto es lo que están planteando. ¿Estás de acuerdo? no estoy de acuerdo porque implica 3 supuestos. O sea, es decir, los medios, los fines, el fin de explotación y además el medio en el que se ejecuta, que es la amenaza o la coacción. Entonces, si son los 3 tipos, necesitan cumplirse los 3. Entonces, si, por ejemplo, una persona traslada a 10 mujeres a la frontera y no las amenaza y no las engaña, pero sí las con fines de explotación y si las está trasladando, el tipo de penal no se va a cumplir. Si la persona es una cabeza que no tiene contacto con la explotación y no tiene contacto con la víctima, tampoco se va a cumplir. Es un tipo penal que de alguna manera es muy complicado que se cumplan las 3 funciones para que se lleve a cabo. Por eso es muy limitativo, o sea, está limitando y está definiéndolo muy bien y necesitamos un tipo penal mucho más abierto para que puedan entrar más delitos. ¿Y qué es lo que están proponiendo? Lo que están revisando las Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados es precisamente la integración de este tipo delictivo. El artículo 10 es parte central de la discusión y lo que buscamos garantizar es que la cadena de trata, porque hay una cadena, son muchos los actores, se garantice la sanción y desde luego la prisión. Y algo más que también ocupa a la Cámara de Diputados es que ninguna persona que hoy está en prisión quede libre a consecuencia de una aplicación retroactiva de una nueva ley. Buscamos garantizar certezas al ciudadano, a las familias, seguridad a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las personas de todas las edades y no aceptamos presiones tampoco. Creo que no se trata de legislar al vapor simplemente para atender a una presión, se trata de hacerlo bien. A ver, yo por momentos debo confesarles que me pierdo en este debate. Pues sí. Porque es un delito muy confuso. Sí, me pierdo porque me dice la diputada, me dice Julieta, que se tienen que dar 3 elementos esenciales. Sí. Y si falta uno de los 3 elementos esenciales, pues no se tipifica el delito. No, es que no es trata. Si se falta uno de los elementos, no es trata, es cualquier otro delito, que es como está ahorita redactado. ¿Por qué yo menciono el protocolo y la convención? Porque nosotros firmamos en el 2000 esta convención con 147 países. Estamos obligados a seguir esos instrumentos internacionales. No es un tema de ocurrencia. Estamos obligados a ir definiendo la trata de personas bajo esos instrumentos. Y fíjate lo curioso, acá se tienen
que cubrir esas 3 características porque es lo que dice. Esos 3 elementos, sí, 3 pero elementos fíjate esenciales. lo que dice el artículo actual. Dice, toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar. O sea, tienes que un acto preparatorio, toda acción cualquiera, no definida, es un tipo subjetivo, toda acción cualquiera para captar. Entonces, por eso tienes en la cárcel, permítanme, por eso tienes en la cárcel al mesero, a todo mundo, menos a los tratantes, porque esos andan, pues evidentemente, en sus cuentas bancarias grandísimas, en todas partes, porque solo tienes al cadenero, solo te vas a los antros, solo el ves chofer. ¿no? A ver, Patricia. Yo creo que sí hay bastantes confusiones. Mira, en el protocolo del que se habla, es un protocolo que efectivamente México ratifica y que es un protocolo contra la trata de personas, particularmente mujeres y niños con fines de explotación sexual. Así se firmó el protocolo. Este protocolo señala todas estas conductas que se presentan en esa cadena de los tratantes. ¿Qué encontré yo en las investigaciones en México? A lo mejor nos ilustra claramente. Yo encontré falsas promesas de matrimonio, falsas promesas de trabajo, incluso enamoramiento, seducción o engaño en muchos casos. En otro caso encontré compra de niñas de zonas de un lugar a otro, traslado y demás. Es decir, toda esa cadena es una cadena que va permitiendo la trata, desde quien encuentra a una niña, la compra, hasta quien la deja. A ver, senadora. Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron en los twitters, que ¿por qué no vemos la demanda? Estamos hablando de leyes, por ejemplo, leyes que, artículos, protocolos, instrumentos internacionales, pero... Sí, la discusión está por aquí y la realidad está aquí, ¿sí? Y la realidad es día a día, ese enganchamiento, esa cadena, esas rutas que los estados somos de origen, destino y también de tránsito y prácticamente pues es fuera de fronteras. Entonces, lo que queremos es romper con esa cadena, con esos enganchamientos, el poder tener, decirle a la gente cómo desincentivar la demanda, el mercado, que es el dinero, a lo que hablamos primeramente. Pues es que volvemos a lo mismo. Voy a leer, déjame leer unos tweets y va así, por favor. Muchas gracias. Porque, a ver, dice Erlo Reyo. Curioso que sean puras mujeres las invitadas de hoy. Hubieras invitado a los 2 senadores que se burlaron. No, pues ellos sí me dijeron que les dije y no vinieron. Como, por cierto, Rosy Orozco. Rosy Orozco me había estado diciendo que íbamos a tratar este tema, le dije que sí. Y hoy le dijo a María Dolores Colín, mi compañera, en el restaurante aquí en la Avenida Juárez, el Cardenal, ¿sí? Que se sentía muy mal y que por eso no venía. Entonces, es lo que pasa también, ¿sí? El tema no querer enfrentar cara a cara una realidad. Sigo leyendo, ¿sí? Y Abosán me dice, con todo respeto, involúcrese en sus temas, no tiene ni idea de lo que está hablando. Espero que sea en plural. Legisladora, bien. Liliana Hernández me dice, la trata de personas es un problema de todos, las leyes que tenemos están bien, solo hay que aplicarlas correctamente. Muchas veces eso es cierto, no es problema de leyes, sino de aplicación de las leyes. Vero Flowers, es importante que se considere la prevención en la reforma de la ley de trata. Y yo diría, bueno, ahora lo agregaré porque estamos en los tweets. Rosario Guerra me dice, las senadoras han realizado un trabajo serio contra la trata pese a presiones e intereses retardatarios. Ojalá pronto se legisle. Paco Ramírez, se debe hacer conciencia en una sociedad cómplice de la trata. Reforma la ley y ya. Cintia Coronado, la trata se confunde con otros delitos, pero no solo un tema de mujeres, es un tema de la sociedad. Carolina Monroy. Sí, eso fue lo que dijo, sí. A ver, son varios los temas aquí. Primero, yo me iría también al tema de usos y costumbres. Sí, claro. Que son intocables. Claro. Que son intocables. Claro. Y desde la arrogancia que yo llamo de este altiplano, o desde cualquiera de las cámaras, se podría decir que hay una trata de personas.
Matrimonio forzado. Pero a ver, embarazo forzado. Pero a ver quién se pone, senadora de la Peña, perdón, había dicho que iba con Carolina. A ver quién se pone, Carolina, con los usos y costumbres. Pues mira, creo que es que con están educación. por encima de la ley. Es con educación, es con progreso de las comunidades como podremos salir adelante de esto. Joaquín, es una realidad que una enorme parte de la motivación de este asunto tiene que ver con usos y costumbres, con tradiciones arraigadas, incluso en los propios núcleos familiares. Es terrible. Pero el origen de esto pues tiene que ver con exclusión social, con limitación educativa, tiene que ver con falta de ingreso razonable, tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento urbano desmedido, tiene que ver con migración. Son varios los factores. Pero yo quisiera rápidamente abordar un tema que tiene que ver con el consumo. Como cualquier producto, hay demanda porque hay una oferta tan alta, pues porque existe una gran demanda también de consumo. No todo se resuelve con leyes, se resuelve con voluntad de la autoridad, se resuelve queriendo hacer las cosas, se resuelve desde la familia también, se resuelve con políticas públicas. Sí. A ver, Angélica, estábamos. A ver, contigo. yo creo que es importante ubicar el tema. Este es un tema que tiene que ver con delitos graves. Delitos que los resultados de la impunidad que prevalece permite que haya dineros negros bastante cuantiosos en el mundo y aquí en México. Los organismos de Naciones Unidas le han reiterado en el examen periódico universal de Naciones Unidas que México tiene que reformar su ley. La Unión Europea, la propia Cátedra contra la Trata, el Observatorio Nacional contra la Trata. Es decir, hay que reformar la ley. No es una ley eficiente. Es importante tratar atención, prevención, etcétera, pero la ley tiene que ver con la naturaleza penal. Tenemos que definir el tipo penal y tenemos que definir las sanciones. A eso tenemos que dedicarnos. Tenemos años dedicándonos a eso. La interlocución con la Cámara de Diputados, pues ojalá hubiera sido con ustedes. Bien, yo les pregunto, primero es tu turno, perdón, Patricia, y después les voy a preguntar, si me permites, porque pues hablan de legislar y los que tienen que legislar son ustedes y sus compañeros, ¿eh? Nosotros estamos para exigirles que legislen, pero ahora voy con eso, Patricia. Pero bueno, nosotros queremos que en un delito como en unas conductas como esta, sí existe una ley que considere no solamente la sanción de estas conductas, sino también que considere las medidas de apoyo a las víctimas, porque la ley actual te permite un capítulo e incluso asigna un fondo y recursos para apoyo a las víctimas. ¿Cómo queda una víctima de trata? ¿Cómo está? Está destruida, regularmente es obligada a tomar drogas, regularmente vive en condiciones de extrema precariedad, ha sido brutalmente maltratada. Las mujeres son obligadas, en muchos de los casos, y las niñas, en promedio de 20 a 30 encuentros sexuales diarios. Son golpeadas, son separadas de sus hijos. Entonces, yo creo que tenemos que ver la otra parte. ¿Qué pasa con las víctimas? Y esa es la parte que nos preocupa de un cambio de la... A ver, se está viendo a las víctimas porque ese es un punto central. En México nunca se ve a las víctimas. Tan estamos es más, nosotros... Perdón, tienen más garantías el delincuente, incluso a nivel constitucional, que la víctima. Tan estamos nosotros viendo a las víctimas que cuando hicimos la ley lo que hicimos fue una reingeniería, cuando hicimos las propuestas de modificación. Un capítulo penal que definiera castigos, concretamente a la trata, más los fines de explotación, y un segundo libro que habla sobre víctimas, incluyendo, por ejemplo, un periodo de reflexión para que no sea el pretexto de algunos tratantes de decir ellas están por su voluntad, porque además los medios comisivos son los que comprueban justamente el vicio de la voluntad de la víctima. Pero fíjate, Joaquín, que a mí sí me preocupa ese tema de que hablamos todo el tiempo de las víctimas. Se reportan en el DF, por ejemplo, 1.500 víctimas rescatadas. En el Estado de México, 1.500 víctimas rescatadas. Hay un albergue aquí para 40 y el albergue está vacío. Y luego tenemos algunas activistas o un activista que anda trayendo a las víctimas, revictimizándolas comercialmente ¿De quién también. hablas? Yo estoy hablando de Rocío Orozco, con todas estas, que además es la que se está oponiendo realmente a este tema. Quien se está oponiendo a cambiar la ley se llama Rocío Orozco y nosotros hemos insistido en que no podemos
prestarnos a chantajes de alguien que siente que es dueña de una ley porque estamos afectando sus intereses de carácter comercial que tiene con ciertos gobernadores para permitirles justamente este tema. No quisiste venir, Rocío Orozco, ¿sí? Patricia. Bueno, a mí me parece muy grave y quizá este es el tema. No podemos querer cambiar una ley por una persona. Lo que se tenga que cambiar de la ley, que se cambie después de una discusión con fiscales y jueces. Yo pondría en el centro de la ley los derechos de las víctimas, los intereses de protección a niñas, niños y personas, porque es lo que me parece. El fondo lo retiran. Este es un problema. Los derechos de la víctima tienen que estar ahí. Y esa es una preocupación legítima. Y perdóname, yo no sé si es solo Rocío Orozco. Yo creo que habemos personas que queremos una mejor legislación para nuestro país. Entonces, y queremos que se cumpla la ley. Yo he estado en la mejor disposición y a ti te consta que fue a la primera que busqué y te dije, senadora, su reforma es contraria a los derechos humanos. Y yo te di mis explicaciones, justamente. Que además no es mi reforma. A ver, perdón, tiempo. Nada más para la contrarréplica y vengo contigo. Sí. Su reforma es contraria a los derechos humanos. Por supuesto que no, porque además no es mi reforma. Eso es importante señalar. La diferencia. La reforma. Es una reforma que se aprobó por unanimidad en el Senado. Es una reforma que fue tan discutida porque nosotros recibimos acusaciones de todo tipo, que todo el mundo puso interés sobre esta iniciativa para saber qué era lo que estábamos revisando. Tan discutida ha estado, porque es eso de decir que con los fiscales lo hemos hecho. Tuvimos foros, tuvimos mesas de análisis conducidas por personas expertas, especialistas en este tema. No es un tema al vapor. Llevamos años, Joaquín, legislando. Y yo sí pongo el nombre de una persona porque es quien está asesorando justamente a la Cámara de Diputados. Y a mí sí me preocupa, y yo quisiera decirlo con todo respeto, a mí sí me preocupa que evidentemente quien incluso ha hecho señalamientos de esa naturaleza es quien esté oponiéndose. Yo sí lamento que no haya venido, porque justamente a mí me hubiera gustado escuchar sus argumentos del por qué se oponen. No creo que esto tenga que ver con un asunto de ignorancia de quienes están. Yo sí creo que está asesorando y la he visto. No es verdad, no es. A ver, Carolina, Joaquín, para la réplica. Joaquín, con mucho respeto a mi compañera y amiga senadora, somos abogados, somos una inmensa mayoría de abogados. Hombres y mujeres con experiencia que no necesitamos asesores. Lo rechazo absolutamente. Al interior del Congreso hay centros de análisis, centros de investigación, centros de estudios y hay técnicos parlamentarios que nos hacen el favor de apoyar en muchos sentidos. Lo que yo diría es que este asunto no se puede tomar personal, es suficientemente grave como para dejarnos de protagonismos de otro tipo y dedicarnos a hacer lo que debemos hacer, una ley eficiente, una ley seria, una ley que realmente proteja, una ley que sin mezquindad realmente garantice que las cosas cambien para la sociedad, porque qué pena. A ver, aquí dice. O sea, discutiendo todo esto, mientras tanto las niñas y los niños siguen sufriendo en este asunto. Cuando hablaba hace un momento del consumo, quiero referirme a la importancia de las políticas públicas. No todo lo hace una ley, Joaquín. Necesitamos, con la ley que hoy está... En el siguiente turno, Angélica. Yo estoy de acuerdo, pues las leyes, pues el problema no es de las leyes muchas veces, la mayoría de las veces. El problema, Angélica, es de la falta de respeto a la norma. Es verdad que no tenemos una cultura de respeto a la norma, es verdad. Pero cuando se señala que la norma no es eficaz para perseguir a los delincuentes, hay que reformarla. Claro que sí, claro. Yo entiendo perfectamente la reacción de la diputada, pero yo sí les quiero decir con mucho respeto, señoras diputadas, que en esta materia duramos mucho tiempo esperando que la Cámara de Diputados respondiera a la minuta que les enviamos. Un año. Nos envían su revisión, dijimos, a ver, esta revisión, en esto estamos de acuerdo, en esto tenemos debate, y nos sentamos a discutir. Se termina, no había voluntad, se termina la legislatura. Dijimos, todo el Senado, desde la Junta de Coordinación Política, por encima de partidos, vamos a esperar a la nueva legislatura. Aquí estamos ya. Y entonces nosotras y nosotros trabajamos con la nueva legislatura, con las comisiones. Aquí presentes. Que tienen que examinar. Sí. A ver, Julieta, para alusiones, porque permítame antes de que... Es que luego hablan de la anterior legislatura, la siguiente legislatura. Para nosotros todos son diputados y senadores, ¿sí? Bueno, nosotros la recibimos el 8 de noviembre y tenemos la responsabilidad de analizarla porque va a impactar
a muchísimos mexicanos y mexicanas que están esperando millones justicia y que están esperando que haya una ley expedita y que sea un instrumento para poder hacer justicia. Entonces es muy importante que lo hagamos bien. Hoy estoy viendo que hay problemas en el 10 tipo penal y no es algo personal, es algo que necesitamos validar y profundizar en el análisis y no lo podemos hacer rápidamente. Entiendo que las senadoras tengan prisa porque ya tienen muchos años discutiéndolo, pero nosotros no podemos ser irresponsables, lo tenemos que hacer de esta manera. Es un tema cultural, efectivamente, porque la trata de personas definitivamente es aceptada por muchos ámbitos. Oigo a los padres que acaban de perder a su niña de 11 años y dicen que se fue con el novio, los mismos padres no saben que están ante un asunto de trata de personas. Sí, bien. A ver, me permítanme, voy contigo, senadora, leo unos tweets y vamos a las conclusiones porque así sin darnos cuenta llevamos 52 minutos, ¿sí? Senadora. Sí, la realidad es que alguien se está beneficiando a costa de la explotación de personas. Bueno. Y efectivamente, queremos dar certeza y seguridad jurídica, pero también hace falta alianzas que varias instituciones, sector privado, sector turístico, sectores que tienen que ver con trabajadores, que podamos tener esta alianza para, decía, desincentivar la demanda, el consumo. Porque primero hay que prevenir para que no haya víctimas. Estamos hablando a veces de refugios, dinero para refugios y cuando ya está el problema. Entonces, sí una ley, y qué bueno, yo creo que tenemos mayores coincidencias. Pues estamos abiertas para que esto funcione. Bien, voy a ir con las conclusiones, si me permiten. Voy a empezar contigo, Carolina. Gracias, Joaquín. Me parece... Permíteme, tengo unos tweets, a ver si... Luis David Álvarez Vázquez, Javier Junco me dice, la única que engaña, capta y se beneficia de la trata de personas es Rosy Orozco, como dice la senadora, por eso no fue. No vino porque no quiso. Mario Núñez, nunca falta los eventos oficiales. Qué pena que hoy se sintiera indispuesta para el programa. Pues yo lo lamento, la verdad, pues se hubiera puesto. Bueno. Bien, dice Javier Lozano, y Rosy Orozco ve con atención en casitas y me dice no vengo. Pues sí. Monique Abdala. El tema de Rosy Orozco es de trata de personas y no asisten a invitación, es increíble. Bueno, a ver, vamos a ver, Mr. Lunch. Dice, no me sorprende que Rosy Orozco no haya ido, siempre ha acusado a Adriana Dávila F. de no hacer nada. ¿Sí es cierto? Sí, sí es cierto. Oh, bien. Y de otras cosas. Muy bien. Bien, vamos con las conclusiones, Carolina, por Joaquín, favor. Me parece que toda ley es perfectible, en este y en otros temas. Buscar el cómo sí, buscar cómo hacerlo más eficiente frente a la sociedad es un compromiso. La Cámara de Diputados está comprometida esta legislatura, la legislatura número 63, con desde luego resolver este asunto y hacerlo bien. ¿Presiones? No. Estamos comprometidos con el bienestar familiar y, como dije en un principio, al margen de ideología y tendencia política, queremos servir. Perdón que se hable de tantos años y de un proceso tan largo, pero nosotros tenemos escasos 20 días con el instrumento en comisiones. Y el país tiene lo años atenderemos, esperando. lo lamentamos mucho, Bien. pero lo que haremos será trabajar comprometidas en hacerlo seriamente con las familias. Muchas gracias, Carolina Monroy, diputada secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Julita Fernández es la presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas. Julieta. Sí, la trata de personas también tiene muchos enfoques a nivel internacional. Vemos el caso de Suecia, que está prohibiendo completamente la prostitución. Vemos el caso de Francia, que lo ve desde el punto de vista económico y entonces está limitando completamente el consumo. Vemos el caso de Argentina, que no tiene medios comisivos. Entonces, de alguna manera, el protocolo de Palermo lo único que hace es pues delimitar las acciones y nosotros
que tenemos la responsabilidad de adaptarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra legislación, a nuestras realidades. Y la trata de personas es terrible, por lo tanto, tenemos que hacer un buen trabajo y tenemos que ir un poco más allá de la ley. Muchas gracias, Julieta. Julieta Fernández, diputada del PRI y presidenta de esta Comisión Especial para la Trata de Personas. Querida Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, especialista en el tema de derechos humanos y muy metida en el tema de la trata. Bueno, yo lo que quisiera ver si se va a modificar esta legislación y si así la consideran los legisladores, que por primera vez penalicemos el consumo. Sin consumo no hay trata. Así es. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una legislación más moderna que nos permita penalizar el consumo. Lo otro es que el centro de la ley sea la protección, la seguridad, el bienestar y la recuperación de las víctimas. A mí me parece que eso es fundamental y eso en realidad es el centro del protocolo contra la trata, la protección, la seguridad y el beneficio a las víctimas. Y por último, también decirlo con toda claridad, no tenemos más sentencias de las que deberíamos de tener porque los procuradores y los fiscales y los gobernadores del Estado ocultan la realidad en sus estados. Y eso no lo podemos negar. No está solamente en un asunto de la ley. Hay una falta de voluntad política. Gracias, muchas gracias, Patricia Olamendi. Lucero Saldaña, senadora del PRI. Queremos devolverle esa libertad, dignidad a las víctimas. Queremos dar certeza y seguridad jurídica. Queremos mejor instrumento para que las autoridades operen mejor y también que se castigue a los delincuentes. Creemos que hemos hecho un trabajo serio, respaldado por sociedad civil, respaldado por académicos, por expertos, pero sabemos que ninguna ley es perfecta. Así que estamos abiertas a discutir y a poder lograr las reformas para que nuestro país coopere internacionalmente, porque este es un delito transnacional. Muchas gracias, Lucero. Lucero Saldaña, senadora del PRI. Y voy contigo, Adriana, que es muy combativa, sí, Adriana Dávila, senadora. Soy presidenta de la Partido Comisión contra la Trata de Personas, además en el Senado. Así es. En el Senado. Y por eso a mí me parece que es fundamental, es nuestro objetivo. ¿En qué estamos fundamentando nosotros las afirmaciones? En la opinión de la Procuraduría General de la República, que además debo decir, los operativos que se hicieron, Joaquín, en donde hubo 5 operativos, donde paralelamente BGR, CEIDO, y Gobierno de Estados Unidos desarticularon Estados Unidos y Tlaxcala estas redes de tratantes. Nada más que, ¿qué crees? Con fines de extradición. Con fines, porque aquí no puede ser castigado el delito de la misma manera. Esto es importante. La opinión de la UNODC, que dice, estamos de acuerdo también con el tema del Senado. La opinión del Departamento de Estados Unidos. Estamos de acuerdo con el dictamen del Senado. O sea, no es un tema de improvisación y tampoco es un tema personal. Sí. Si yo planteo el tema de un nombre es porque evidentemente hay muchas otras organizaciones civiles que están apoyándonos. Nada más que, pues lamentablemente no se ven porque han sido invisibilizadas ante una sola voz. Eso sí lo quiero plantear con toda certeza. Muchas gracias, Adriana Dávila, senadora de Acción Nacional. Angélica de la Peña, senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Así es. A mí me preocupa, y se los digo con toda claridad, me preocupa que no estemos atendiendo el grave problema de las víctimas de trata. ¿Sí? Ese es un grave problema. A partir de una discusión bizantina que tenemos, porque dicen ustedes que acaban de revisar, acaban de conocer un dictamen que vino y se los volvimos a mandar, y esto tenemos varios años. Pero nosotros estábamos en la Cámara. Por eso, pero a ver, entonces tienen que ponerse de acuerdo con los presidentes de las comisiones que tienen que dictaminar, porque esto se dictamina en comisiones. Y lo harán. Y nosotras hemos hablado con los presidentes de las comisiones que tienen que dictaminar, desde que llegaron. Desde que llegaron el primer día, así los recibimos nosotras, de todos los partidos políticos. Aquí el interés que tenemos, insisto, es el de las víctimas. Claro que la prevención es importante, claro que la atención es fundamental. También están en las modificaciones que hicimos, perfectibles, ¿sí? Sí, claro. Pero siempre... Bien, yo voy a terminar nada más para decir una cosa, que en esta hora que hemos estado debatiendo este tema, no sé cuántas víctimas más habrán engrosado esta lista, no sé cuántos cientos de millones de dólares habrán metido los tratantes y no sé
cuántas autoridades estén coludidas, pero la suma de todo esto es el resultado que produce este problema gravísimo que debería avergonzar, y no avergüenza, quiero decir, a toda la sociedad. Llegamos al final de este tema de debate. Si me dicen no vengo, yo les agradezco mucho a ustedes, a la diputada Carolina Monroy, secretaria general del PRI, a la diputada del PRI Julieta Fernández. Julieta, muchas gracias. Querida Patricia, muchas gracias. Patricia Lamendi, a la senadora del PRI Lucero Saldaña, muchas gracias. Adriana Dávila, senadora del Partido Acción Nacional, y Angélica, muchas gracias, Angélica de la Peña, senadora del PRD. Y déjenme ver cómo están las tendencias. Lo siento por el América. Ay, en ese. Pues yo aquí tengo otro, ¿eh? Puras Chivas. Ese es el anterior. Yo aquí tengo. A ver, ¿lo quieres ver? Aquí en la luz. Ya estar compitiendo con el partido. Ya está bien. ¿Qué dice? Son puras Chivas. No, discúlpenme. Y vamos en el 1 nosotros. Si me dice no vengo. Ganamos el clásico. Bien. Muy felicidades. Sí, bien. Ellos empataron, pero nosotros ganamos. Bien, eso es todo. Muchas gracias a ustedes ahí. Yo lo espero el martes 11:30 de la noche en esta plataforma de las estrellas y todas las de Televisa con Chapultepec 18 en la dirección correcta. Y el jueves aquí en Si Me Dice No Vengo. Muchas gracias. Buenas noches. Ya hasta el martes. Gracias a ustedes. Gracias.